Estas 2 semanas llevan por título Eventos Finales. Eventos Finales. Y ya en las primeras 3 presentaciones nos hemos introducido a este tema tan importante. El Señor Jesucristo dejó ciertas señales que nos indican la cercanía de su venida. En el capítulo profético de Mateo 24, Él nos da un bosquejo de esos eventos que habrían de suceder y que Él les llama señales de su venida. Y cuanto más nos acercamos a ese momento final de la historia, cuando el Señor va a irrumpir en la historia de esta tierra para poner fin a este mundo de tragedia, de dolor, de injusticia, de maldad, y llevar a su pueblo con Él para establecer un lugar donde podamos estar eternamente felices. Antes que esto suceda, la palabra de Dios nos dice que Dios va a agotar todos los medios posibles para salvar a tantos como Él pueda antes que venga el día del juicio final, del ajuste de cuentas. Y por eso esas señales que anuncian al mundo que la venida del Señor se acerca y que deben prepararse. En el sermón profético de Cristo en Mateo capítulo 24, después de dar un sinnúmero de señales, y todas se están cumpliendo al presente, el Señor Jesús dice, Mateo capítulo 24 y versículo 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed, conoced que está cerca, a las mismas puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Señor nos da esa certeza que al ver lo que está sucediendo, el cumplimiento de todas estas señales, y no las vamos a repasar hoy porque ya las hemos visto en los temas anteriores, pero estoy retomando el hilo para aquellos que están por primera vez aquí con nosotros. Por cierto, queremos decirles que aún ustedes que están aquí en Mendoza pueden continuar asistiendo a esta serie de reuniones a través del internet, aún después que nos hayamos trasladado, ya sea a Tucumán o a Córdoba o a Paraná o a Misiones. La continuidad de estos temas, noche tras noche pueden sintonizar el evangelioeterno.com y allí ver la presentación de cada noche, así no se pierden el resto. Y también aquellos que no escucharon los primeros temas están ya subidos a la página y los pueden ver para poder estudiar lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, Jesús trae una recomendación, una amonestación, después de decir que esta es la generación que no va a pasar hasta que todo esto acontezca. Cuando Él dice, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo acontezca, se refiere a la generación que vea el cumplimiento de todas estas señales. Y esa generación es la nuestra. Nunca antes en la historia de este mundo habían convergido tantos cumplimientos de profecías, tantas señales juntas que nos están anunciando la proximidad de la venida del Señor. Pero antes que Él aparezca en gloria, la palabra de Dios nos dice que este mundo va a ser probado. Y va a ser probado por un momento muy grande
de tribulación y de angustia. En el libro de Apocalipsis, y antes de salir de Mateo 24 que tenemos abierto, vamos a leer la amonestación de Cristo, lo que Él nos dice. Dice Mateo 24, en el versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría que le roben su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así que la amonestación de este sermón es: prepárense, estén velando, estad preparados, porque no sabemos la hora que ha de venir nuestro Señor. Gracias, hermanita. Hablando ahora de este tiempo de terrible angustia que vendrá sobre el mundo entero. Ya que estamos en Mateo 24, lo vamos a leer aquí, luego vamos a ir a Apocalipsis. Dice Mateo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie se salvaría. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y luego dice: entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale desde el oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. La venida del Señor va a ser visible, así como un relámpago que se ve en todo el cielo. Todos los seres humanos podrán ver cuando Él aparezca en las nubes del cielo. Enfatizo este punto porque hay muchos hoy en día, aún cristianos, que enseñan que cuando Cristo venga va a venir en forma secreta, en forma escondida. Algunos dan a llamar a esta enseñanza la enseñanza del rapto secreto, el rapto de la iglesia. Dicen que cuando el Señor venga nadie se va a dar cuenta que Él vino, que de pronto un día montón de gente se van a desaparecer y el Señor se los va a llevar, y los que queden aquí los van a estar buscando y se van a dar cuenta que el Señor ya vino y se llevó a su iglesia. Y entonces los que queden aquí son los que van a pasar por ese gran periodo de tribulación. Esta enseñanza ha cundido en el mundo cristiano prácticamente en todas las iglesias. La enseñanza del rapto de la iglesia. También se le llama el arrebatamiento de la iglesia. Quiero decirles que en primer lugar, en ninguna parte de la Biblia, Cristo menciona que Él viene a raptar a su iglesia. Al contrario, aquí dice que cuando Él venga,
Va a ser como el relámpago que se mira desde el oriente hasta el occidente. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Va a ser un espectáculo impresionante. No va a haber ser humano que esté vivo en la tierra que no vea la venida del Hijo del Hombre. Y la Biblia enseña que su aparición no va a ser antes de la tribulación, sino después de la tribulación. Y enfatizo este punto porque, repito, millones de cristianos han sido enseñados que la iglesia no va a pasar por la tribulación, que no hay que preocuparse por ese periodo de tremenda angustia cuando el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, también la Biblia le llama la bestia, va a gobernar este mundo. Y millones de personas creen a pie juntillas que eso va a ser así, que el pueblo de Dios no va a tener que pasar por esa tribulación. Pero fíjense lo que dice el versículo que sigue, el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Cuándo dice aquí? ¿Antes o después? Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán de los cielos y las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El recogimiento de la iglesia, el recogimiento de los escogidos del Señor, va a ser después de la tribulación, cuando el Señor va a venir con trompeta del cielo y enviará sus ángeles a los cuatro puntos cardinales de la tierra a recoger a su iglesia, a recoger a sus escogidos. Oh, yo sí creo en el recogimiento de la iglesia, creo en el arrebatamiento de la iglesia, pero no antes de la tribulación, sino como lo dice aquí Jesús, después de la tribulación de aquellos días. Él es muy claro al respecto, y hay muchos otros pasajes que nos enseñan esto mismo. Vamos ahora a Apocalipsis, al capítulo 3. Hay una promesa para ese tiempo de prueba, de angustia, de tribulación que va a venir sobre el mundo entero. Apocalipsis capítulo 3. Dice el versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y eso nos trae a la memoria el otro pasaje de Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por cuanto has guardado, dice Apocalipsis 3:10, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar, gracias hermana, para probar a los que moran sobre la tierra. Noten que viene una hora de prueba, una hora de angustia sobre el mundo entero, dice aquí, para probar a los que moran en la tierra. Pero la promesa del Señor es que si nosotros guardamos la palabra
de su paciencia, Él nos guardará, Él nos protegerá, Él nos amparará en esa hora de prueba que ha de venir para probar al mundo entero, a los que moran sobre el planeta Tierra. Anoche iniciamos a estudiar algunos de los juicios de Dios que van a caer sobre esta tierra justo antes de la venida del Señor. Y vimos que este tiempo de angustia o de tribulación va a estar dividido en dos partes. La gran tribulación que viene sobre el mundo entero tiene dos etapas. La primera se llama el tiempo de angustia previo o el pequeño tiempo de angustia. Y la segunda parte de esa tribulación se le llama el gran tiempo de angustia o el tiempo de angustia de Jacob. Podemos leer en el libro Primeros Escritos, y también en Mateo 24 se mencionan los dos periodos de tribulación. Pero en el libro Primeros Escritos podemos leer lo siguiente. Está también en el libro Eventos de los Últimos Días. Y por cierto, les voy a llamar la atención al libro Eventos de los Últimos Días, porque divide estos dos tiempos de angustia en dos capítulos aparte. El primero es el capítulo 10 del libro Eventos de los Últimos Días y se titula El pequeño tiempo de angustia. Y el segundo tiempo de angustia, o la segunda parte de la gran tribulación, está en el capítulo 17 del libro Eventos de los Últimos Días y se titula El gran tiempo de angustia, capítulo 17. Hay 7 capítulos entre medio, cosas que suceden durante el tiempo de angustia que explican los demás capítulos. Pero ahora, yendo al libro Primeros Escritos, a la página 33, dice así: vi guerra, hambre, pestilencia y grandísima confusión en la tierra. Los impíos pensaron que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos y se reunieron en consejo para raernos de la faz de la tierra, creyendo que así cesarían los males. En ese tiempo de angustia huimos todos de las ciudades y pueblos, pero los malvados nos perseguían y nos buscaban para matarnos. Entraban con cuchillo en las casas de los santos, pero al levantar las espadas para matarnos se quebraban y caían tan inútiles como una brizna de paja. Entonces clamamos día y noche por la liberación, y el clamor llegó a los oídos de Dios. Y entonces la mensajera del Señor explica lo siguiente al respecto. En la página 147 de Eventos de los Últimos Días, dice así: el comienzo del tiempo de angustia que he mencionado no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan las 7 postreras plagas, cuando todavía Cristo está en el santuario. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra,
un terrible tiempo de angustia, y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Así que ese tiempo de angustia, donde tenemos que huir, no se refiere al gran tiempo de angustia cuando caigan las 7 postreras plagas, sino a un tiempo de angustia anterior a ese, donde vamos a ser perseguidos. Menciono estos 2 tiempos de angustia para que entendamos lo que vamos a ver en esta noche. El tiempo de angustia previo se le llama previo porque es anterior al cierre de la gracia. Repito, la primera fase del tiempo de angustia se le llama tiempo de angustia previo porque tiene referencia a que es antes de que se cierre la gracia, cuando Cristo todavía está intercediendo en el santuario celestial, cuando todavía hay oportunidad de salvación, cuando todavía Él no ha salido del santuario, pero ya las naciones van a estar airadas y va a haber terrible tribulación. Y acabamos de leer que la mensajera del Señor dice que los malvados nos van a culpar a nosotros por los juicios que están cayendo sobre la tierra. Los impíos pensaron que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos y se reunieron en consejo para raernos de la tierra, creyendo que así cesarían los males. Ese tiempo de angustia previo, todavía hay oportunidad de salvación. Yo no sé si estamos preparados para poder poner en la pizarra el diagrama que usamos anoche de la tribulación. ¿No? ¿Ok? Si podemos ponerlo en algún momento, nos va a ayudar a verlo visualmente para poder entender lo que estamos hablando. El gran tiempo de angustia comienza después de que Jesús sale del santuario celestial, después que termina la obra de mediación, de intercesión en el santuario celestial. Ya no va a haber oportunidad entonces de salvación. Y los juicios que van a caer entonces son más bien punitivos. Eso quiere decir castigos que se merecen por haber resistido la misericordia de Dios, pero no tienen carácter redentor. En otras palabras, ya nadie se va a salvar cuando estén cayendo las 7 plagas postreras. En el libro Primeros Escritos, en la página 280, dice así: era imposible que fuesen derramadas las 7 plagas postreras mientras Jesús oficiase en el santuario. Pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios, que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. En aquel terrible momento, después de cesar la mediación de Jesús, a los santos les toca vivir sin intercesor en presencia del Dios Santo. Cada caso había sido decidido, cada joya había sido numerada. Después del cierre de gracia, los hijos de Dios están sellados, están marcados y están numerados. Ni uno
le va a faltar al Señor, ni uno. Es más, después del cierre de gracia, no va a morir ningún hijo de Dios. Escuchen lo que estoy diciendo. Cuando caigan las plagas postreras, ni un hijo de Dios va a perder la vida con esas plagas. Va a ser como las plagas de los egipcios. Antes de la gran liberación del pueblo de Dios, del pueblo escogido, del pueblo de Israel de Egipto, Dios envió terribles plagas, análogas, parecidas a las que van a caer sobre esta tierra. Pero esas plagas no afectaron al pueblo de Dios. Por ejemplo, hubo tinieblas en todo Egipto, pero en las casas del pueblo de Dios había luz, y no luz eléctrica. Aquí ustedes, en algunos lugares de Alvear, les tocó estar unos 2 días sin luz, ¿verdad? Pero la quinta plaga postrera va a ser tinieblas sobre toda la tierra. El mundo entero va a estar en tinieblas. Gracias. Ok, aquí podemos ver entonces este diagrama de la gran tribulación. Y si ustedes ven, hay 2 tiempos de angustia. Y están divididos en el medio por el cierre de la gracia, allí donde está señalando el señalador, ¿verdad? Cierre de la gracia, dice. Antes de ese está el tiempo de angustia previo, o también pequeño tiempo de angustia. Pequeño tiempo de angustia o tiempo de angustia previo al cierre de la gracia. Y luego está el gran tiempo de angustia o el tiempo de la angustia de Jacob. En ambos tiempos va a haber terrible angustia, va a haber tribulación. Solo que de aquí en adelante, Dios no va a permitir que ninguno de sus hijos que están sellados pierda la vida. En el libro El conflicto de los siglos, en el capítulo El tiempo de angustia, en la página Conflicto de los siglos, página 692, dice así: si la sangre de los fieles siervos de Cristo fuese entonces derramada, ¿no sería ya como la sangre de los mártires, semilla destinada a dar una cosecha para Dios? Su fidelidad no sería ya un testimonio para convencer a otros de la verdad, pues los corazones endurecidos han rechazado los llamamientos de la misericordia hasta que estos ya no se dejan oír. Si los justos cayesen entonces presa de sus enemigos, sería un triunfo para el príncipe de las tinieblas. Dios no va a permitir que ninguno de sus hijos muera en manos de sus enemigos después que se ha acabado el tiempo de gracia, porque ya la muerte de ellos sería innecesaria. Nadie se podría salvar, nadie se convertiría por la fidelidad de ellos. Sería un triunfo para el diablo quitarles la vida. Pero en el tiempo de angustia previo, cuando todavía la gracia de Dios está abierta, sí va a haber mártires. Y va a haber muchos mártires. A nosotros hoy en día nos parece inverosímil el escuchar esto. ¿Cómo va a ser que en el siglo XXI va a haber una persecución religiosa y gente va a morir? Mejor que lo crean, porque son palabras del Señor Jesús. Y Él dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. Vamos a Mateo, capítulo 24 nuevamente. Y miren lo que Él dice. Y aquí se presentan esos 2 tiempos de tribulación.
Mateo 24:9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Noten lo que dice: os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí dice que van a matar a los hijos de Dios por causa del nombre de Cristo Jesús. Sí, va a haber persecución religiosa por causa de que invocamos el nombre de Cristo. La palabra de Dios nos da más indicios de esta tribulación y de estos mártires que van a morir. Y nos dice qué es lo que los va a llevar a la muerte. Aquí dice que es por el nombre de Cristo, por defender su nombre, su verdad. Pero en Apocalipsis capítulo 20 y versículo 4, Juan ve a este grupo ya resucitado después de la venida del Señor en el cielo durante el milenio. Dice el versículo 4 de Apocalipsis 20: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados. Noten lo que dice: los decapitados, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Estos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bueno, aquí nos da muchos detalles de los mártires. En primer lugar dice que van a ser decapitados. Y nuevamente esto parece inverosímil. La guillotina se usó en la época de la Revolución Francesa para matar a los disidentes religiosos. Se usó en la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, para matar también a los herejes, la guillotina. Pero que en este tiempo final vaya a haber decapitaciones, bueno, en realidad las hemos visto algunos de nosotros en el YouTube, las decapitaciones de los países árabes, de los países musulmanes. Si las han visto, es atroz, es atroz, y literalmente los decapitan. Así que no es tan raro pensar que pueda haber decapitaciones en nuestra época, porque ya está sucediendo en el caso de los musulmanes. Pero aquí dice que va a ser contra los que sirven a Cristo. Por mi nombre, dice Jesús, os entregarán a tribulación y os matarán. Pero aquí también da más detalles. 4 razones que los van a llevar a que les quiten la vida. Número 1, la palabra de Dios. Apocalipsis 24. Vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ahí se mencionan 2 cosas: la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Los que conocemos lo que dice la palabra de Dios sabemos que el testimonio de Jesús es el espíritu ¿de qué? De la profecía. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a los pies del ángel para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios
porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Lo que va a llevar a que el pueblo de Dios en el tiempo de angustia previo pierda la vida, va a ser que van a defender la palabra de Dios, van a creer, se van a aferrar firmemente a la palabra de Dios, pero también van a creer y defender el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y luego dice, por no haber adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibir la marca en sus frentes ni en sus manos. La otra razón por la cual van a ser muertos los mártires es porque se van a negar a adorar a la bestia. La bestia es ese poder que va a traer la gran tribulación antes de la venida del Señor. Y los que se nieguen a someterse a ese poder mundial, porque va a ser un poder global y todos los habitantes de la tierra van a tener que sujetarse. En Apocalipsis capítulo 13, hablando de esa bestia, dice el versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También, versículo 5, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió, versículo 7, hacer guerra contra los santos, ¿y qué? Y vencerlos. Esto me causa disturbio a mí. Esto me sacude. ¿Cómo es que el Dios Todopoderoso le va a permitir a este poder que la Biblia le llama la bestia? Y por cierto, no es un animal. Está simbolizado por una bestia que sube del mar, pero es un poder político religioso que va a dominar el mundo justo antes de la venida de Cristo. ¿Y cómo Dios le va a permitir a este poder hacer guerra contra los santos y vencerlos? ¿No les suena a ustedes absurdo? Si nosotros somos padres y podemos evitar el sufrimiento a nuestros hijos, ¿qué no haríamos para que no tengan que sufrir? ¿Y cómo el Dios Todopoderoso le va a permitir? Y Él sí tiene el poder, porque a veces nuestros hijos pasan por tribulación, pasan por angustias terribles, pero nosotros somos impotentes para salvarlos de esos problemas, de esas tribulaciones. Pero Dios, que es todopoderoso y podría evitarles que sufran, ¿por qué Él los va a entregar en manos de la bestia para que haga guerra contra ellos y los venza? Eso es parte de lo que tenemos que dilucidar en esta serie, porque tiene que ver con el carácter de Dios. Tiene que ver con quién Dios es y por qué Él permite estas cosas. Y sigue diciendo el versículo,
Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, versículo 7, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Amigos, este poder es un poder global, un poder mundial, un poder universal. Toda tribu, pueblo, lengua y nación le va a estar sujeta a este poder. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y el versículo 8 dice: y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra. Noten que es más que un poder político, porque a un poder político se le sujeta, se le obedece, pero a un poder religioso se le adora. Y aquí dice que la van a adorar todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y justamente porque va a haber un grupo que se va a negar a adorar a la bestia, van a ser decapitados. Va a haber un decreto de muerte para decapitar a todo aquel que no adore a la bestia. Eso es lo que dice Apocalipsis 24. Vi a las almas de los decapitados por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, los que se habían negado a adorar a la bestia y a su imagen, y que no quisieron recibir la marca en sus frentes ni en sus manos. Ahora esto nos lleva un poquito más, ahí mismo en Apocalipsis 13, porque Apocalipsis 13 menciona dos poderes globales, mundiales, dos grandes superpoderes que van a estar controlando los asuntos de esta tierra en el escenario final, justo antes de la aparición de Cristo en las nubes del cielo. El primero se le llama la bestia que sube del mar, y el segundo se le llama la bestia que sube ¿de dónde? De la tierra. Dice Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Ahora vean, por favor, esta segunda bestia que sube de la tierra ejerce tanta autoridad como la primera bestia que sube del mar. Pero dice aquí, en presencia de ella. Es interesante porque en el libro de Daniel, del profeta Daniel, se presentan cuatro bestias, cuatro poderes mundiales que han dominado el mundo. Cuatro bestias: un león, un oso, un leopardo y una bestia espantosa y terrible con 10 cuernos. Pero para que surja cada bestia, es destruida la bestia anterior. Para que cada nuevo poder emerja para dominar al mundo, obviamente tiene que ser eliminado el poder anterior que está dominando al mundo, porque son poderes globales, mundiales. Y ha habido 4 imperios mundiales, pero cada uno eliminó al otro que estaba antes, a través de guerras. Pero en este caso, estas dos bestias trabajan de común acuerdo. La una no elimina a la otra. Dice Juan: vi a otra bestia que subía del mar y parecía mansita como un cordero. Tenía cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella.
Quiere decir que estos dos superpoderes mundiales van a estar trabajando simultáneamente en presencia el uno del otro y se van a apoyar el uno al otro para dominar al mundo. Miren lo que sigue diciendo. Y hace la segunda bestia, versículo 12, ¿sí? Y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Así que la segunda bestia va a imponer la adoración de la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Yo sé que hay muchos aquí que son estudiantes de las profecías, pero hay otras personas que quizás por primera vez están estudiando esto. No les es tan familiar. ¿Qué representa la primera bestia que sube del mar? Díganme. ¿Qué representa? ¿Nadie? ¿Cómo? Sí, representa Roma papal. Representa el papado, esta bestia. ¿Y cómo lo sabemos? Por todas las características que nos da. Características exactas que nos ayudan a identificar este poder. Dominó el mundo en la Edad Media. Toda Europa estaba bajo su control. Pero recibió una herida mortal. Perdió el poder, perdió la hegemonía. Pero según la profecía la va a volver a recuperar. Y esta próxima vez que vuelva a dominar al mundo, va a gobernar sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esta vez va a lograr un control mundial. Pero ¿quién le va a ayudar? ¿Quién va a hacer que todos los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada? La segunda bestia. ¿Y qué representa la bestia que sube de la tierra? Estados Unidos de Norteamérica. No es mi propósito en este momento estudiar esta profecía. Estamos estudiando de la tribulación, pero tenemos que entender cuáles son los poderes que están envueltos aquí. Y fíjense lo que hace esta segunda bestia. No solo que ejerce autoridad, tiene mano de hierro, pero lo hace en presencia de la otra bestia. En otras palabras, van a trabajar de común acuerdo. No nos sorprende ver al hombre geopolítico más reconocido en el mundo, al Papa Francisco, reuniéndose con el presidente de la nación más poderosa militarmente y financieramente del mundo. Los últimos 3 papas, todos visitaron los Estados Unidos y se reunieron con los presidentes de esta nación. Y eso teniendo en cuenta que Estados Unidos no es un país católico. Es un país tradicionalmente protestante. Es increíble cómo la profecía se cumple al pie de la letra. Pero dice más, que esta segunda bestia, los Estados Unidos, va a hacer que los moradores de la tierra, versículo 14, le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió, versículo 15, infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Estados Unidos va a tener un control de los seres humanos. Les va a poner una señal en la mano derecha o en la frente
y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga esa marca. Eso es un control absoluto, un estado totalitario, donde todos los habitantes están controlados y no van a poder ni siquiera conseguir sus necesidades básicas, comprar o vender, ni siquiera la comida, ni la medicina, ni aún las necesidades básicas, a menos que tengan la marca de la bestia. Ahora entienden por qué Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 4 dice: y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos.